los integrantes de esta distinguida familia es que sus arcas han aumentado por cuenta de créditos a tasa preferencial e incentivos de capitalización rural ICR, es decir, subsidios. No contento con el crédito de redescuento y la garantía FAC, el pequeño productor Juan José Laforí Cabal pidió un incentivo de capitalización rural ICR, es decir, un subsidio. Esto quiere decir que aunque recibió 400 millones de préstamo, solo tendrá que devolver algo más de 304 porque el resto de la deuda la pagarán los contribuyentes. La columna se llama Agroingreso Cabal y tiene que ver con todo esto. Mientras públicamente critican la existencia de subsidios, los miembros de una familia poderosa se apropian de subsidios destinados a pequeños productores agrícolas. El tema no es solo de hipocresía, se trata también del funcionamiento de un esquema que drena el sistema de ayudas, haciendo que algunas subvenciones terminen en manos de quienes no las necesitan. La senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial, permanentemente hace pronunciamientos como este, ahí ustedes pueden verlo. No creo en los subsidios ni en los regalos del Estado, creo en la dignidad que nace del trabajo. Juan José Laforí Cabal, el hijo de la senadora y de José Félix Laforí, el presidente del gremio ganadero Fedegan, es un abogado penalista a quien le gusta publicar fotos suyas luciendo costosos relojes al lado de almacenes exclusivos y en viajes por el mundo. También le gusta insultar en X a los que no están de acuerdo con su visión. Él hace eco al discurso de su mamá contra los subsidios. Aún más, el doctor Laforí Cabal expresa su rechazo a quienes, según él, se quedan con los subsidios para los más necesitados. Esto trinó para repudiar a una contradictora. Mírenlo ahí. Abro comillas. Margarita Rosa de Francisco, en un acto revolucionario, se autopercibió estrato 3 siendo 6 y se quedó con un subsidio destinado a quien sí lo necesitaba. Cierra comillas. Lo que no cuentan los integrantes de esta distinguida familia es que sus arcas han aumentado por cuenta de créditos a tasa preferencial e incentivos de capitalización rural ICR, es decir, subsidios, tramitados a través de Serfinanza, el Banco de los Char, con cargo al Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO. El viernes 22 de abril de 2024, Juan José Laforí Cabal acudió a una oficina de Serfinanza en el Cesar, departamento en el que su familia paterna ha sido propietaria de grandes extensiones de tierra, entre otros las haciendas Monte Carmelo, El Porvenir y Guadalajara. Allí se presentó como un pequeño productor. Para demostrar su condición de pequeño productor, el doctor Laforí Cabal envió documentos firmados por una contadora que asegura que tiene activos por 129.139.311 pesos y que sus ingresos anuales son de 95.996.800. Cifras que parecen el resultado de una operación de ingeniería financiera porque están justo por debajo de los topes que establece la ley para que sea declarado pequeño productor. De acuerdo con documentos de la Contraloría, ese mismo viernes que presentó la solicitud a Serfinanza, le desembolsaron un crédito de redescuento por 400 millones de pesos. Es decir, con fondos que Finagro, el Fondo de Desarrollo del Campo Colombiano, les entrega a los bancos para financiar a campesinos. El doctor Laforí Cabal también le pidió que el Fondo Agropecuario de Garantías FAG fuera el que garantizara el 80% de la deuda. Es decir, su fiador es el propio Estado. El dinero estaría destinado a la siembra de palma de aceite en el lote 3 de la Hacienda Guadalajara, que de acuerdo con la matrícula inmobiliaria, ahí la pueden ver ustedes, pertenece a Inversiones Laforí Cabal SAS, que le compró esa propiedad a José Félix Laforí. Los registros mercantiles muestran que los socios de esa empresa son la senadora María Fernanda Cabal Molina, esposa de José Félix Laforí y candidata presidencial, y sus hijos Denise, Luisa Fernanda y Santiago. Es decir, los dueños de la tierra son la mamá y los hermanos del beneficiario del préstamo. No contento con el crédito de redescuento y la garantía FAC, el pequeño productor Juan José Laforí Cabal pidió un incentivo de capitalización rural ICR, es decir, un subsidio, plata regalada de Finagro por el valor máximo posible. El miércoles 27 de noviembre de 2024, el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario de Finagro
le efectuó un abono al crédito por 95.273.700, el tope máximo posible para un beneficiario. Esto quiere decir que aunque recibió 400 millones de préstamo, solo tendrá que devolver algo más de 304 porque el resto de la deuda la pagarán los contribuyentes. Hasta ahí sería suficiente, pero la historia sigue. Para empezar, José Félix Laforí, el presidente de Fedegan y padre del pequeño productor, estaba en la junta directiva de Finagro en la época en que el doctor Juan José Laforí Cabal tramitó y recibió el crédito. Es cierto que la junta no es la que aprueba las operaciones, pero sí es el máximo rector de la entidad. José Félix Laforí fue miembro de esa junta desde el 22 de noviembre de 2007 hasta el 17 de junio de 2024, 16 años y un poco más. Cuando le pregunté ayer a José Félix Laforí si había informado a la Junta de Finagro que su hijo tramitaba beneficios en esa entidad, dijo que no tenía por qué hacerlo, ya que a su juicio no hay conflicto de interés. Me aseguró que ni él, ni sus familiares o sus empresas se han favorecido con otros créditos, incentivos o instrumentos financieros del sector agropecuario. Sobre el crédito y el subsidio, la plata regalada que recibió su hijo, me dijo, abro comillas, él tiene el derecho como cualquier otro ciudadano colombiano. Si la norma le permite al tener un incentivo de capitalización rural, el gobierno vive tratando de hacerlo con las mujeres, con los negros, con los indígenas, con los jóvenes. Cierra comillas. Es decir, los subsidios en los que decía no creer la candidata María Fernanda Cabal son buenos cuando su hijo es el beneficiario. Llamé y le envié texto a Juan José Laforí Cabal. Me respondió que estaba en vuelo y que podríamos hablar cuando se subiera al carro. Eso no sucedió. Cuando le marqué nuevamente, casi 2 horas después me contestó, comillas, no, yo prefiero mantenerme al margen de la política. Le insistí que no se trataba de un tema político, sino de responder por un crédito y un subsidio que él había recibido, a lo cual replicó, comillas, es que yo no le doy entrevistas a nadie, ¿sabes? Bendición. Cierra comillas. Esta historia continuará mañana en el reporte Coronel. José Félix Laforí responderá por su hijo, el abogado penalista, tan beligerante en las redes sociales, pero tan tímido a la hora de explicar sus acciones y su condición de pequeño productor. El presidente del gremio ganadero promete que me hará un gran debate por atreverme a preguntar estas cosas. Esa fue la columna. Pero muy raro, dice que no le interesa la política, pero se la pasa metiéndose en política. ¿Cómo hacemos? Rarísimo. Y es ¿Cuál fue la amenaza? ¿Cómo fue la amenaza? No, que él te la dijo a ti. Él me iba a hacer un debate y que yo era el que había impulsado que la Contraloría investigara esa operación crediticia. Yo realmente me enteré que existía la operación mucho después de que la Contraloría hubiera visitado eso y además he encontrado varias cosas llamativas en esa visita de las que hablaré mañana. Por ejemplo, no me vayas a decir, Danielito, que te cuente ya, porque es que yo tengo que preparar para mañana reporte. Muy buena ese informe, Coronel, de mañana, va a estar imperdible, como siempre. Te cambio el dato de Jomí García Ascot y María Elisa de Lío, la adivinanza, por unos datos de los que van a pasar mañana. No, mejor quedémonos como estamos. Yo me quedo con la duda y tú también. Sin trueques periodísticos. Bueno, Luis Carlos Reyes nos ha tenido mucha paciencia. Vamos a hacerle las últimas preguntas, por favor, Daniel, es para despedirlo, que ya es la 1 de la tarde. Maestro. Bueno, Daniel Sampero Espina, adelante. ¿Puedo yo? Listo. Sí. A raíz de toda esta entrevista, en la cosa que hablábamos de Mareles y tal, se desató una pelea que ha tenido desarrollo en Twitter también con Armando Benedetti. Uno de los trinos que él le puso a usted dice: payaso criminal, nada de lo que tú estás mostrando aquí es un delito. Yo no era senador, en cambio tú favoreciste a gente de papá pitufo como la de la Dirección de Aduana de Cartagena y a otros. Y es que en la fiscalía apareces como parte de una estructura criminal, alias orejas por tus orejas. ¡Qué horror! Tú no tienes ni una sola prueba de que yo me haya reunido con un criminal o que un criminal diga que yo hago parte de la estructura. Tú sí. Ya te lo dije antes, eres un tipo perverso, desleal, ineficiente. No hiciste el recaudo de que tenías que hacer y entró más contrabando como nunca cuando eras director. Eres un payaso de las redes sociales. Y permanentemente empezó a instigarlo y a decir que él le va a quitar a usted la careta en la semana que comienza mañana. Enfermo de la cabeza, además. Enfermo de la cabeza, que no se nos olvide.
Sí. ¿Qué tiene usted para decirle a toda esta metralleta de trinos en este tono que un ministro de Estado le está echando desde hace un par de días? Pues me parece que habla muy mal de la decisión que tomó el presidente Petro de rodearse de personas así, porque pues en efecto ese no es el comportamiento de un ministro de Estado. Ni siquiera la presunta, no es solo la presunta criminalidad que investigan los sistemas judiciales de dos países ya, ¿no? Sino la misma forma, las mismas maneras, yo creo que hablan de algo subyacente pues en el carácter de Armando Benedetti, y en últimas la decisión de tenerlo ahí es del presidente Petro, y eso me parece muy preocupante porque es algo que la izquierda, que ese proyecto tan valioso de transformación política que ganó unas elecciones en 2022, que obviamente su líder, el presidente Petro, haya tomado la decisión de aliarse con elementos como Armando Benedetti por una percibida necesidad objetiva de que es que así funciona en la política, y entonces para sacar adelante el cambio toca aliarse con personajes así. Lo que vemos desafortunadamente es que si bien los escenarios catastróficos que pronosticaba la derecha no se dieron con este gobierno, pues lo que vemos es una política y un manejo del Estado que opera con muchos de los mismos problemas que criticamos y que buscábamos transformar. Entonces, el solo hecho pues, de que este señor que está hablando de esta manera sea un ministro de Estado que eligió el presidente que representa esa voluntad de cambio por la que votamos millones de colombianos, pues es una de las muchas razones que a mí me hacen estar en esta candidatura presidencial, porque siento la necesidad de levantar la mano y decir, esto, pues necesitamos un cambio, pero este no es el tipo de cambio que nosotros estábamos buscando. No queremos volver a lo que teníamos antes de 2022, pero ciertamente que eso sean los pronunciamientos de un ministro de Estado, el de confianza, el que debería en este momento estar recibiendo fuertes cuestionamientos por parte de su jefe y no los está recibiendo, pues caramba, necesitamos algo distinto. No volver hacia atrás, pero también algo muy distinto a un gobierno que pone a este señor en una posición de semejante nivel de preeminencia.